Ok, muchas gracias. Bienvenidos todos a este taller de una pequeña visión, una pequeña instrucción de lo que es la evaluación del riesgo de desastres para proyectos de infraestructura educativa, ¿no? Vamos a estar viendo algunos conceptos básicos, generales, necesarios para entender se realiza este tipo de evaluación de riesgos. Y también vamos a estar revisando en este caso los manuales del CNPRE para ver el tema de la evaluación de riesgos y los lineamientos que nosotros tenemos para realizar en este caso, el proceso de evaluación de riesgo para proyectos de infraestructura educativa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí viendo primero o definiendo algunos conceptos importantes, ¿no? Lo primero que nosotros debemos entender es que el riesgo nosotros debemos evaluarlo en función de dos conceptos fundamentales. Nosotros tenemos que analizar primero lo que es el peligro y posteriormente analizar lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, entendiendo estos dos conceptos, vamos a poder comprender qué viene a ser el riesgo y de ahí entender cómo nosotros vamos a pasar a evaluar este riesgo, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí definiendo qué viene a ser el peligro, ¿no? Cómo nosotros entendemos lo que es el peligro. El peligro nos dice un concepto que viene a ser la probabilidad, en este caso, de que un fenómeno potencialmente dañino, que puede ser de origen natural o antropogénico, esto quiere decir originado por acción del hombre, se presenta en un lugar y tiempo en específico, ¿no? Hay que siempre considerar cuando nosotros hablamos de lo que es el peligro que debemos evaluar en un tiempo y un lugar en específico, ¿no? Siempre nuestras evaluaciones eh, sea el ámbito que sea, en este caso hablando de infraestructura, de infraestructura educativa, vamos a tener que evaluarla siempre en un tiempo y en un lugar determinado, ¿no? En un espacio determinado donde se está dando ciertos fenómenos. Otro concepto en este caso nos dice que viene a ser una amenaza potencial que enfrenta el hombre con la naturaleza por eventos que se originan en o son transmitidos por, en este caso, el ambiente natural o artificial, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de fenómenos en este caso que pueden ser de origen tanto natural como artificial, ¿no? O mejor dicho, generados por acción del hombre. Una vez entendido estos conceptos, nosotros debemos entender que cuando nosotros analizamos o realizamos una evaluación de riesgo en este caso, lo analizamos enfocándonos en peligros originados por la acción natural, ¿no? Originados por la naturaleza. En este caso, los que tenemos de origen natural son los siguientes, ¿no? Vienen a ser peligros, en este caso generados por fenómeno de la geodinámica interna, que como dice su nombre, todo lo que se da adentro de la corteza terrestre, ¿no? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el movimiento de placas tectónicas, el vulcanismo tal vez, que son, en este caso, fenómenos que se van a dar de manera interna en la Tierra, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son los fenómenos o los peligros, en este caso, generados por fenómenos de la geodinámica externa. Estos son los peligros que nosotros vamos a analizar como el deslizamiento, las inundaciones, los tsunamis, lluvias intensas, por ejemplo, que son en este caso peligros que se van a dar, como dice su nombre, en la parte externa, ¿no? Podemos decir nosotros en la parte superior de la corteza terrestre. Y por otro lado tenemos fenómenos o peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Viendo un ejemplo de cada uno de estos, por ejemplo, tenemos los de la geodinámica interna. Estos peligros de la geodinámica interna, como les explicaba, tenemos, por ejemplo, los sismos, tsunamis, que suelen ser en muchos consecuencia de sismos o directamente generados por acción
del movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Y luego tenemos el vulcanismo. Luego tenemos acá lo que son los que son generados por la geodinámica externa, ¿no? Acá tenemos caídas, volcamientos, deslizamientos, propagaciones, flujos, deformaciones. Entonces aquí vamos a encontrar todo tipo de, en este caso, todo tipo de fenómeno que se va a dar en la superficie, ¿no? Y por último tenemos los que son generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Aquí vamos a encontrar las lluvias intensas, por ejemplo, ¿no? Que son producto de la gran cantidad de precipitación, en este caso, o presencia de agua dentro de la atmósfera, ¿no? Inundaciones, que suele ser, por ejemplo, una consecuencia de las lluvias intensas, ¿no? Granizadas, el fenómeno del niño y de la niña, por ejemplo, también las vamos a encontrar acá, ¿no? Que son fenómenos más que todo oceanográficos, ¿no? Que se da por la variación, en este caso, de los vientos, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar este tipo de fenómenos. Una vez que nosotros identificamos, en este caso, el fenómeno o el peligro al cual se encuentra expuesto nuestra zona de interés o la zona de evaluación, eh, eh, de nuestra zona de interés, nosotros debemos analizar el peligro de la siguiente forma, ¿no? Nosotros al analizar el peligro, vamos a tener que acá evaluar o analizar dos principales factores, los que vienen a ser los factores condicionantes y los factores desencadenantes. Los factores condicionantes, como dice su nombre, son aquellos que condicionan, ¿no? O que le van a dar una condición al terreno de tal forma de que se dé este tipo de fenómeno o este tipo de peligro. Y los desencadenantes, como dice su nombre igual, son los que van a desencadenar o van a producir que se dé o van a generar que se dé este peligro, ¿no? Dentro de estos factores, en este caso, vamos a tener los siguientes, ¿no? Entre los condicionantes, nosotros vamos a tener la geología, geomorfología, pendientes, tipo de suelo, cobertura vegetal, todo lo que condiciona, ¿no? Todas las condiciones en las que se encuentra nuestra zona y lo que va a condicionar posteriormente a que se dé cierto riesgo, ¿no? Por ejemplo, una ladera con mayor vegetación es menos propensa, digámoslo así, o se encuentra en mejores condiciones y para que no se dé, por ejemplo, un deslizamiento, ¿no? A una ladera sin vegetación, sin estar cubierta, es más propensa, ¿no? Entonces, de cierta forma, estos factores condicionan, ¿no? A que se dé cierto tipo de fenómeno. Por otro lado, tenemos factores desencadenantes, ¿no? Que como dice su nombre, van a ser los que van a generar o van a producir estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, precipitaciones extremas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una pendiente plana, ¿no? O llana, y tenemos precipitaciones extremas, entonces podemos decir que en esa zona va a haber una inundación, ¿no? Entonces, estos factores van a generar que se dé cierto fenómeno y los factores condicionantes van a condicionar, ¿no? Nuestra zona que se dé cierto factor, ¿no? O cierto fenómeno. Entonces, una vez que nosotros analicemos acá, que por lo general se suele analizar tres factores condicionantes y un factor desencadenante, nosotros vamos a estar realizando un proceso de cálculo, ¿no? Y acá es donde surge uno de los principios fundamentales de lo que viene a ser la evaluación del riesgo, el cual viene a ser el método multicriterio, ¿no? Vamos a ir viendo a medida, sobre todo en el curso, que cuando nosotros realizamos una evaluación del riesgo, el método multicriterio viene a ser pieza fundamental en el desarrollo de la evaluación, ¿no? Si nosotros no entendemos o no comprendemos cómo es que se realiza este método multicriterio, no vamos a poder realizar de la manera más factible lo que viene a ser nuestra evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, comprender y entender qué viene a ser el método multicriterio viene a ser parte fundamental y básica para que nuestra evaluación del riesgo sea desarrollada de la manera más óptima posible, ¿no? Y como todo, en este caso, nuestra evaluación no puede quedar simplemente en un cálculo, nosotros debemos también apoyarnos de los sistemas de información geográfica
de tal manera de que nosotros podamos, a la par de que estamos haciendo cálculos, en este caso estadísticos, matemáticos, podamos ir generando mapas temáticos de nuestra evaluación. De esta forma, nosotros poder presentarlo a la población y así concientizar, ¿no? Y aumentar sobre todo el tema de su resiliencia cuando nosotros hablamos de riesgos, ¿no? Entonces, a través de el método multicriterio y la combinación de nuestros factores, tanto condicionantes como desencadenantes, nosotros vamos a poder aquí obtener lo que viene a ser la susceptibilidad, ¿no? La susceptibilidad, en este caso, también a la par del análisis multicriterio y acá ya evaluándolo en conjunto con el parámetro de evaluación, nosotros vamos a poder obtener en este caso nuestro peligro, ¿no? Entonces, teóricamente, podemos decirlo así, nosotros vamos a poder calcular de esta forma el peligro, ¿no? El proceso acá va a estar en base a pesos ponderados, ¿no? Los pesos ponderados, que viene a ser un nivel de importancia que se le da a cada uno de estos factores o estos componentes. En este caso, por ejemplo, el factor condicionante va a tener su propio peso ponderado, el factor desencadenante va a tener su propio peso ponderado, y al ser un nivel de importancia que se le da, se representa como porcentajes, ¿no? Es por eso que los pesos ponderados no pueden sobrepasar la unidad, ¿no? Porque deben llegar a un 100% en este caso entre ambos de importancia en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener un peso ponderado y estos pesos ponderados siempre deben sumar la unidad, ¿no? Y a través de este proceso, entonces, nosotros vamos a poder calcular en este caso, o vamos a poder hacer una estratificación de los niveles de peligro, ¿no? Pero este es un ejemplo donde se realizó, por ejemplo, esta estratificación que el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo siempre se va a estratificar o se va a clasificar por niveles en cuatro, ¿no? Bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Entonces acá, bueno, voy a ir presentándoles aquí unas tablitas para que me entiendan, ¿no? A qué me refiero al hablar de todo este proceso de acá de los factores condicionantes, desencadenantes y sobre todo el método multicriterio, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una tabla, bueno, esto es de un proyecto anterior, igual nos va a servir para darles una explicación sencilla, ¿no? Entonces nosotros empezamos, por ejemplo, en factores condicionantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la geología para un fenómeno natural que viene a ser el deslizamiento, ¿no? Todo esto de acá se le conoce como el método multicriterio, ¿no? A todo este proceso de aquí nosotros estamos observando acá, este viene a ser el método multicriterio. ¿Con qué fin se hace este método? Con el fin de obtener sus pesos ponderados, o mejor dicho, su nivel de importancia de cada uno de los descriptores, en este caso, de los descriptores de cada parámetro, ¿no? Por ejemplo, en la geología, y cada uno de estos factores, vamos a ver aquí, debe tener cinco descriptores, o cinco en este caso, podríamos decirlo cinco unidades de estudio, llamémoslo así, ¿no? Entonces, estos cinco descriptores se deben analizar acá en una matriz de comparación de pares, apoyado de esta escala de acá, que se llama la escala SATI, y vamos a poder obtener a través de este proceso lo que viene a ser los pesos ponderados, ¿no? Y no solo es realizar el cálculo en este caso, sino que también hay que realizar un análisis de consistencia, una relación de consistencia. ¿Con qué fin? Con el fin de saber que este análisis que hemos hecho aquí o estos pesos que estamos colocando aquí son consistentes para nosotros poder realizar nuestra evaluación de riesgo, ¿no? Entonces aquí se hace un análisis de consistencia para obtener acá la consistencia según, en este caso, esta consistencia está en base al manual del CENEPRED, ¿no? Igual que todas las evaluaciones de riesgo en este caso, todas están en base al manual, en este caso, del CENEPRED, ¿no? Que nos da toda la información de cómo es que se realiza este método multicriterio. Entonces, nosotros analizamos factores condicionantes, por ejemplo, geología, geomorfología y pendiente. Sacamos igual una ponderación de los factores condicionantes,
factores desencadenantes, en este caso la precipitación. Igual acá este es el parámetro de evaluación. El parámetro de evaluación, esto nos lo va a dar en este caso cada manual o cada alineamiento que nosotros utilicemos para cada cierto sector en específico, ¿no? En este caso, para lo que es proyectos de infraestructura educativa, también tenemos los parámetros de evaluación que nos plantea el mismo manual, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos directamente lo que es el manual, en este caso, de los lineamientos para lo que es la evaluación del riesgo, ¿no? Este perteneciente al PRONIEP. Entonces nosotros vamos a estar viendo ahí todo lo que son sobre todo los parámetros de evaluación, ¿no? Que son los que nos da, en este caso, cada uno de los manuales en específico, ¿ya? Y luego, por último, calculamos nuestro peligro, ¿no? Como ven acá, todos por su peso ponderado y calculamos al final lo que viene a ser nuestros valores del peligro, ¿no? Este es un pequeño resumen de cómo es que se realizan estos cálculos para lo que viene a ser el peligro, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí, volvemos a nuestra teoría y nos tocaría acá definir ahora la vulnerabilidad, ¿no? Porque como les explicaba al inicio, nosotros al hablar del riesgo debemos evaluar primero tanto el peligro como la vulnerabilidad, ¿no? El peligro netamente enfocado a lo que viene a ser la zona en general, ¿no? De lo que puede suceder, qué fenómeno se puede dar. La vulnerabilidad, ya por otro lado, está enfocado a la población o la infraestructura que nosotros estemos analizando, ¿no? Ya se dio el fenómeno. Ahora, ¿qué tan vulnerable es nuestra población? ¿Qué tan vulnerable es nuestra infraestructura frente a este fenómeno? Entonces, aquí ya se evalúa por eso la vulnerabilidad, ¿no? Y posteriormente, combinando ambos, vamos a obtener lo que viene a ser el riesgo. Entonces, vemos, ¿no? La vulnerabilidad, como nosotros la definimos, ¿no? Viene a ser la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir un daño por acción de un peligro o amenaza. Y otro concepto nos dice que la vulnerabilidad viene a ser la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños por el peligro de origen natural, ¿no? O también puede ser de origen antropogénico. Entonces, nuestra vulnerabilidad vamos a centrarla netamente a qué tan susceptible va a ser la población o la estructura física que nosotros estemos analizando frente al fenómeno que ya se ha dado, ¿no? Entonces, en eso se basa el análisis de la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos analizar cuando analizamos la vulnerabilidad? Nosotros debemos analizar tres factores fundamentales. Acá debemos analizar primero lo que es la exposición. Aquí podemos decir frente al peligro o al fenómeno que se ha dado, qué tan expuesto estás, ¿no? O qué tan expuesto estás a que este peligro te ocasione daños. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar. Luego, la fragilidad, ¿no? Por ejemplo, hablando directamente de infraestructura, ¿qué tan frágil es nuestra infraestructura, ¿no? Tal vez es una infraestructura ya antigua, con poco mantenimiento, descuidada, entonces llega a ser más frágil, ¿no? A sufrir, en este caso, daños. Y la resiliencia, ¿no? La resiliencia podría ser, o podríamos definirla acá para estructuras, eh, en este caso, por ejemplo, ¿no? Medios económicos para poder rehabilitar esta estructura o para nosotros reconstruir lo perdido, ¿no? La resiliencia viene a ser cómo nosotros nos podemos recomponer frente a lo que ya sucedió, ¿no? En este caso, a los daños que ya surgieron. Entonces, estos tres factores nosotros debemos analizarlos al momento de hablar de la vulnerabilidad, ¿no? Aquí tenemos unos pequeños conceptos, ¿no? En cuanto a lo que son los factores, por ejemplo, la exposición, que va a estar referida a los elementos expuestos, ¿no? Que se encuentran dentro del área de impacto de un peligro y está condicionada a la demanda de ocupación del territorio, que puede ser formal o informal, ¿no? La fragilidad, por otro lado, hablando netamente de la infraestructura, acá, bueno, de servicios de agua, puede también ser de infraestructura educativa, se refiere a las condiciones físicas en las que nosotros encontramos, ¿no? Nuestra infraestructura, por ejemplo.
Y por otro lado, la resiliencia está referida al nivel de asimilación y capacidad de recuperación, sobre todo, ¿no? La capacidad de recuperación siempre va a aumentar mucho lo que es la resiliencia, ¿no? Entonces, considerando esto, vamos a ver cómo es que se realiza el análisis y la evaluación de la vulnerabilidad. Y acá nosotros debemos analizar y evaluar en tres diferentes dimensiones, ¿no? Debemos analizar la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y cada una de estas dimensiones nosotros debemos analizarlas en sus tres factores, ¿no? Esto quiere decir que nosotros debemos analizar la exposición social, la fragilidad social y la resiliencia social. Para la dimensión económica hay que igual, ¿no? Evaluar la exposición económica, la fragilidad económica y la resiliencia económica, ¿no? Y para la dimensión ambiental hay que igual, ¿no? Analizar y evaluar la exposición ambiental, fragilidad ambiental y la resiliencia ambiental, ¿no? Cada uno de estos factores para cada dimensión va a tener sus propios parámetros que nosotros vamos a ir evaluando, ¿no? Eh, ya los voy a mostrar en un rato la matriz de cómo es que se realiza esto. Y vamos a ver que la matriz suele ser muy extensa cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Dado que tenemos que analizar al final 9 factores, tres por cada dimensión, entonces suele ser extenso, ¿no? Y a veces hay algunos de los factores que tienen 5 o 6 parámetros, entonces se suele extender mucho. Una vez calculada cada una de las dimensiones, igual siempre utilizando y aplicando el método multicriterio y apoyándonos en los sistemas de información geográfica, nosotros vamos a obtener la vulnerabilidad por dimensión, ¿no? Vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad ambiental. Combinando estas tres vulnerabilidades, siempre igual con el método multicriterio y aplicando ya aquí una estratificación por niveles, vamos a obtener la vulnerabilidad general, ¿no? De nuestra zona, en este caso de estudio. Y acá haciendo un resumen, igual, ¿no? Siempre acá, como les decía, siempre nos apoyamos en el método multicriterio, entonces siempre va a estar basado en lo que viene a ser los pesos ponderados para cada uno de nuestros factores y posteriormente cada una de nuestras vulnerabilidades por dimensión, ¿no? Más específico o más práctico lo vamos a ver aquí en la matriz, por ejemplo, esta es una matriz de vulnerabilidad. Por ejemplo, acá tenemos la dimensión económica, ¿no? Su exposición, su fragilidad y su resiliencia. Si nos movemos un poco más al costado, tenemos la dimensión social también aquí. Y también tenemos su exposición, su fragilidad y su resiliencia respectivamente, ¿no? Y más adelante tenemos acá, por ejemplo, la dimensión ambiental, ¿no? Igual analizando su exposición, su fragilidad y por último su resiliencia, ¿no? En cada uno de estos nosotros vamos a tener que sacar aquí los valores, estos de acá vienen a ser los valores de la dimensión, en este caso económica, ¿no? Que viene a ser lo que se conoce como la vulnerabilidad económica, por ejemplo. Luego aquí tenemos la vulnerabilidad social, que vienen a ser estos de aquí, y la vulnerabilidad ambiental, ¿no? Luego acá, igual siempre con el método multicriterio, obtenemos la vulnerabilidad total, ¿no? Y estos valores de aquí ya los podemos estratificar, ¿no? Y cada uno de estos valores, ¿de dónde sale o cómo los obtenemos? Del análisis multicriterio de cada uno de nuestros parámetros en este caso, por dimensión, ¿no? Entonces, exposición económica, fragilidad económica, en este caso hay que sacar los pesos para sacar el valor general de la fragilidad económica, ¿no? Porque tiene 3 parámetros, de la resiliencia económica igual, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener que sacar todos los valores en este caso, por dimensión, para al final poder obtener esta matriz resumen general, ¿no? Que es la forma como nosotros obtenemos nuestros valores de vulnerabilidad. ¿Listo? Y ya por último, una vez analizado todo esto de aquí, nosotros podemos analizar o ya calcular o estimar lo que viene a ser el riesgo, ¿no? El riesgo no viene a ser otra cosa que la relación que hay entre el peligro y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociados a uno o varios fenómenos, ¿no? Aquí vamos a ver primero dos conceptos, ¿no? Primero que nos dice que es resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad. Y acá nos da un dato importante, que la vulnerabilidad está basado en los elementos expuestos frente a este peligro, con el fin de determinar acá posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales, ¿no? Es por eso que nosotros analizamos la vulnerabilidad en estas tres dimensiones, ¿no? Para poder determinar en este caso los efectos y consecuencias, ¿no? Y puede ser para uno o varios fenómenos, ¿no? Nosotros tenemos que ir analizando eh, y esto ya depende de un estudio histórico de la zona de nuestro estudio, ¿no? Saber qué tipo de fenómenos suele darse, ¿no? En mayor frecuencia, digamos, ¿no? En nuestra zona se da más deslizamientos que otro tipo de fenómenos, o se suele dar al menos 2 veces al año, hay inundaciones, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nosotros debemos hacer un análisis histórico y saber, ¿no? Tal vez pasan los dos, ¿no? Por ejemplo, hay deslizamientos e inundaciones muy continuos cada año, entonces hay que analizar ambos peligros, ¿no? Entonces el riesgo se va a encontrar en función, en este caso, según esta fórmula, lo que nos dice acá que está en función del peligro y la vulnerabilidad en un intervalo de tiempo, del tiempo uno a tiempo 2, ¿no? El concepto del peligro que nos decía que debíamos analizar en un tiempo y un lugar determinado, ¿no? Acá lo vemos de manera de fórmula, por ejemplo, que nos dice que está en un intervalo de tiempo uno a tiempo 2, ¿no? Más exactamente cómo nosotros vamos a analizar y evaluar este riesgo va a ser a través de la combinación del peligro y la vulnerabilidad, ¿no? Igual acá, haciendo ya una estratificación netamente por niveles, nosotros vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Hay que interceptar en este caso el peligro y la vulnerabilidad para obtener nuestro riesgo, ¿no? Y matemáticamente simplemente es multiplicar, ¿no? Peligro por vulnerabilidad y obtenemos el riesgo, ¿no? El riesgo, una vez que ya hemos calculado los dos anteriores factores, en este caso el peligro y la vulnerabilidad, el riesgo es muy sencillo de calcular, ¿no? Por ejemplo, acá igual les voy a mostrar una matriz. Acá está. Esta es una matriz de riesgo, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? Acá tenemos valores de peligro, valores de vulnerabilidad y los valores del riesgo, ¿no? Que se obtiene multiplicando ambos valores. Hacemos una estratificación en este caso para los niveles de riesgo y podemos hacer una matriz más específica, ¿no? Del riesgo acá, basándonos en los valores en este caso para peligros y para vulnerabilidad, ¿no? Y así vamos obteniendo según valores, sacamos una matriz de riesgo de esta forma, ¿no? Para nosotros trabajar el tema de nuestra información, en este caso, del riesgo. ¿Listo? Entonces, un vistazo general, ¿no? De manera textual de cómo es que se realiza, en este caso, el análisis y la evaluación del riesgo de desastres, ¿no? Ahora vamos a ver, creo que vi ahí un par de consultas. A ver, nos decía, ¿no? Willy, una consulta, ¿por qué ahora ya no permiten desarrollar EVARES con peligro de sismos? Eh, no sabría decirte, la verdad, Willy, no, ¿por qué no se permite? No he visto algún tipo de restricción al respecto. Denis nos dice, ¿no? Susceptibilidad y vulnerabilidad es lo mismo. No. Cuando nosotros hemos calculado la susceptibilidad, a ver, vamos a regresar aquí para poder explicarles. A ver, vamos a volver acá. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Cuando hemos hablado de susceptibilidad aquí, estamos hablando del terreno. O sea, el terreno qué tan susceptible va a ser en función de el factor condicionante y el factor desencadenante, ¿no? Y hemos visto que todo esto de acá va a estar en función de el área de nuestro estudio. Y la vulnerabilidad está enfocado, como hemos visto más adelante, la vulnerabilidad está netamente enfocado, aquí lo vamos a ver de frente aquí, la vulnerabilidad está enfocado directamente a los elementos expuestos.
¿Cuáles vienen a ser nuestros elementos expuestos? Los elementos expuestos en este caso vienen a ser, por ejemplo, la población, la infraestructura que nosotros estemos analizando, esos vienen a ser nuestros elementos expuestos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se basa o se va a analizar directamente a los elementos expuestos. A ver, Luis nos dice sobre cómo se halla el riesgo. Claro, podemos volverlo a ver, ¿no? El riesgo acá es sencillo, ¿no? Una vez que nosotros hemos calculado el peligro y la vulnerabilidad, solo hay que multiplicar los valores tanto del peligro como de la vulnerabilidad y obtenemos nuestro riesgo, ¿no? De una manera, en verdad es sencillo, ¿no? No hay lo más complicado aquí debe ser el tema del cálculo de la vulnerabilidad, ¿no? Como han visto ahí en la matriz, la cantidad de factores que hay que analizar es extenso, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un poco trabajoso más que todo, ¿no? Para el cálculo de la vulnerabilidad. Pero cuando hablamos directamente del riesgo es muy sencillo, ¿no? A ver, eh, Roidi, ¿no? Nos dice hay que estar habilitado por alguna institución, CENEPRED u otros para realizar tipo de evaluaciones y firmar. Sí, mira, en este caso, las condiciones, por así decirlo, los requerimientos que te dan, primero es que tienes que ser ingeniero colegiado y tienes que tener la acreditación del CENEPRED. El CENEPRED te da, me parece que da cursos, creo que ahora el curso dura un año. Ajá, hay universidades en Lima en las que puedes estudiar y ahí te da una certificación, el mismo CENEPRED, para que tú puedas, en este caso, como dices, firmar, ¿no? Evaluaciones de riesgo y realizarlas también. A ver, Alex nos dice, ¿no? Cuando se analiza el riesgo para la construcción de una institución educativa, ¿se debe analizar la exposición o solo se analiza fragilidad y resiliencia? Para cualquier tipo de evaluación se debe analizar los tres factores, estimado Alex, ¿no? No hay que dejar algún tipo de factor por ahí suelto porque siempre va a influir de cierta manera, ¿no? Tal vez su influencia sea mayor o menor, pero siempre hay que analizar los tres factores porque es necesario, ¿no? A ver, Luis nos dice, ¿no? ¿Cómo lograr obtener un buen descarte de peligro? Descarte de peligro. Mm, O cómo diferenciar, cómo realizar una evaluación por lluvias intensas o inundación pluvial. A ver, mira, ¿cómo puedes diferenciar para realizar una evaluación de riesgo por lluvias intensas o inundación pluvial? Tú tienes que considerar ahí primero cuál desencadena cuál, ¿no? Las lluvias intensas te van a generar una inundación, evidentemente, ¿no? Entonces, por ahí tú también tienes que darle cierta relevancia, porque tú, en este caso, este peligro te va a desencadenar otros, ¿no? De todas formas, tú ahí tienes que, si tú ves que se da ambos, hay que analizarlos, de todas formas, los dos tipos de riesgos, ¿no? Frente a lluvias intensas o a inundaciones pluviales, ¿no? ¿Cómo resuelve o analiza la vulnerabilidad si se trata de un terreno vacío para educación? La vulnerabilidad aquí, bueno, sobre todo para infraestructura educativa, no solo se analiza en este caso lo que viene a ser la infraestructura en este caso la infraestructura educativa, la institución educativa, por así decirlo, sino que se analiza también aquí un área, digamos, un área de influencia o como dice el manual directamente, un área beneficiaria de la institución, ¿no? Ahorita vamos a ver, bueno, en un ratito vamos a ver esta parte directamente en lo que viene a ser el manual para que puedan entender bien esto, ¿no? A ver, Guido nos dice, ¿no? Se tiene una estructura de informe para el tema del EVAR, de la EVAR debe ser, en infraestructura educativa o es general la estructura del informe con todos los EVARes. Eh, el PRONIET tiene un lineamiento en este caso, les voy a compartir acá. El PRONIET tiene un lineamiento específico para la elaboración de informes de evaluación de riesgo. Aquí, si tú bajas por acá, tú vas a tener la estructura exacta que debe tener en este caso el contenido de la información de evaluación de riesgos, ¿no? En este caso, para infraestructura educativa.
Entonces, acá en este manual o este lineamiento, tú vas a encontrar esa información que comentas, ¿no? A ver, Judy dice, no he revisado EVAR en el portal del CENEPRED. A ver, muchas preguntas por ahí. Ya en el portal del CENEPRED. Y he visto que no todos toman en cuenta el factor ambiental. Sí, he visto que hay evaluaciones que omiten, ¿no? Lo que es la parte ambiental. Pero aquí, si nosotros vemos acá el manual del CENEPRED directamente, la evaluación debe ser completa, ¿no? Debe, en este caso, debe incluir todo tipo o las tres dimensiones en este caso, ¿no? Acá nos da los lineamientos, por así decirlo, el CENEPRED, de lo que nosotros debemos evaluar, ¿no? He visto así también, como tú comentas, que muchos omiten sobre todo esta dimensión ambiental, pero por más que digamos, su relevancia dentro de la evaluación pueda ser ínfima, siempre va a influir de cierta manera, ¿no? Entonces no hay que dejar en este caso de lado la dimensión ambiental, ¿no? Siempre hay que incluirla al momento de realizar cualquier tipo de evaluación de riesgo. A ver, Ivo nos dice, ¿no? ¿Cómo identificar los parámetros de evaluación en caso de inundación y o deslizamiento? Ah, ya. Mira, y como les comentaba, cada manual nos va a dar siempre un listado en este caso, de parámetros de evaluación. Entonces, si nosotros bajamos por aquí, a ver, vamos a bajar aquí ya. Vamos a bajar por acá y acá el mismo manual nos va a dar en este caso, acá, ¿no? No, esto no es, más abajito está. Disposiciones de servicio. Ok, por acá está, ¿no? Entonces acá nos da ejemplos, por ejemplo, de parámetros de evaluación y susceptibilidad de tipo de peligro, ¿no? Y acá ya nos da qué tipo de parámetro de evaluación nosotros podemos utilizar, factores condicionantes y desencadenantes según tipo de peligro, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, vamos a buscar por aquí inundaciones, por ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos aquí parámetro de evaluación, altura de agua en zonas inundables, factor sumergible y tirante de flujo, ¿no? Cualquiera de los tres se puede utilizar. Por ejemplo, acá movimiento de masa, ¿no? Donde tenemos deslizamientos, caída de rocas, entre otros. Área y o volumen de material inestable, altura de material removido, velocidad de desplazamiento, entre otros, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, como les comentaba, cada manual siempre les va a dar aquí ejemplos o guías de qué parámetros y qué factores nosotros podemos utilizar, ¿no? Ahora, como dice acá su nombre, son ejemplos, ¿no? Hay que también un poco investigar, que consultarnos siempre o revisar, ¿no? Como ahí comentaba, a ver, em, como ahí nos comentaba Yuri, por ejemplo, hay que también revisar evaluaciones de riesgo ya existentes, ¿no? Que nos pueden ayudar siempre de guía, sobre todo para nosotros saber qué tipo de parámetros y factores utilizar, ¿no? A ver, nos dicen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un EVAR y una evaluación de riesgo a nivel de estimación? Eh, bueno, como dice su mismo nombre, ¿no? Uno es a nivel de estimaciones, el otro es con datos reales, ¿no? Es como si nosotros trabajáramos, digamos, datos meteorológicos reales, digamos, de este mes y trabajáramos estimados para el mismo mes, pero del otro año, ¿no? Está, en este caso, en función de analizar datos ya existentes y estimar cómo se puede dar en este caso un riesgo, y un EVAR en este caso es puntual, ¿no? Lo que se está dando en este momento. Vlad nos dice, ¿no? ¿Cómo determinas si el EVAR es por deslizamiento o inundación u otros? Vlad, bueno, como les comentaba ahí en la teoría, hay que hacer una investigación histórica de tu zona de estudio y decir, ¿no? Allá en esta zona, al año se ha dado dos deslizamientos. El año anterior se dio un deslizamiento, el año anterior tres deslizamientos. Entonces tienes que analizar históricamente tu zona y ver, ¿no? ¿Qué es lo que más se da o qué tipo de peligro más se da en tu zona? Y ese es, digamos, lo que más se va o vas a tener que evaluar, ¿no? Porque al final es lo que más les va a afectar. Porque digamos, ¿no? En tu zona se dan muchos deslizamientos y tú analizas una inundación. O sea, no habría mucho sentido, ¿no? O tu evaluación de riesgo no tendría un fin en este caso, el cual es
hacer que la población esté preparada frente a estos riesgos, ¿no? Y disminuir lo que viene a ser pérdidas, ¿no? O afectar a la población vulnerable de manera económica, entre otros, ¿no? A ver, Alex, una consulta. ¿En qué caso se hace un EVAR para la UHU o siempre se le hace y en qué norma o TUPA o qué entidad suele la elaboración de este documento? Para la HU. Bueno, no te he entendido muy bien, Alex, discúlpame. A ver si por ahí lo puedes aclarar un poco. A ver, Win 10 dice, ¿no? Los periodos prolongados, meses de precipitación generan daños en lugares con pendientes pronunciadas y sobre todo sin vegetación, sin necesidad de llegar a precipitaciones superiores a las máximas. ¿Cómo podemos tener en cuenta estas condiciones? ¿Los parámetros del manual o podríamos reemplazarlos? A ver, como les decía, o sea, el manual, como dice ahí su cuadro, el nombre del cuadro, aquí el nombre del cuadro nos dice que es en este caso ejemplos, ¿no? Ejemplos que nos pueden servir de guía, pero no son estrictamente lo que nosotros debemos evaluar. Si nosotros en campo, digamos, vemos otro tipo de, en este caso, o algo que se está dando diferente, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? El periodo prolongado de lluvias en meses, entonces tú ya analizas de otra forma, ¿no? Porque es lo que tú estás viendo en el lugar. Entonces, esto es una guía, no es lo que debes hacer necesariamente y estrictamente, ¿no? Tú puedes realizar o puedes analizar los parámetros o los factores en este caso que tú consideres, pero sí tienes que tener un sustento, ¿no? Aquí nos dice, a ver, Ivo, por servicio, pásanos modelos de VAR para instituciones, para proyectos de construcción y otros para instalaciones. Bueno, el material, bueno, seguro ya por ahí les van a hablar, va a estar para los que puedan o los que compren el certificado, si no me parece, ¿no? Para que puedan obtener el material en este caso. Buenas noches. ¿Para un expediente técnico es necesario hacer un EVAR o solo los formatos? Ahorita, para expediente técnico es necesario realizar evaluaciones de riesgo, ¿no? Ya los formatos de gestión de riesgos del OCE ya no son tan aceptables, por así decirlo, sino que ahora todos los expedientes técnicos te están solicitando directamente hacer una evaluación de riesgo de desastres, ¿no? A ver, una consulta. ¿En qué caso se hace una evaluación de riesgos para una habilitación urbana? ¿O siempre se hace? ¿Y en qué norma o TUPA o qué entidad pide la elaboración de esta EVAR? A ver, la EVAR, bueno, como le comentaba ahí a María, es necesario en este caso para los proyectos, ¿no? En este caso, si tú vas a realizar un proyecto, digamos X, igual siempre en la fase de elaboración de expediente técnico siempre vas a necesitar realizar una evaluación de riesgos, ¿no? Es importante para que tú, sobre todo, identifiques que tu zona o tu proyecto no va a estar en una zona de riesgo, por así decirlo, ¿no? O para que tú plantees medidas, en este caso, para no ser afectado en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Ok, listo, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí acá lo que viene a ser el manual del PRONIET para infraestructuras educativas, para nosotros poder analizar y ver cómo es el proceso, ¿no? Para la evaluación de riesgo, que también está en este caso, todos estos manuales que nosotros vamos a ver, existe este de acá del PRONIET, existe también para servicios de agua y saneamiento, por ejemplo, siempre van a estar basados en este manual, ¿no? De la evaluación de riesgos originadas por fenómenos naturales, ¿ya? Entonces, a ver, por ahí vi una consulta. Antes de seguir ya, a ver, Luis nos decía, la evaluación de riesgos se realiza con el peligro más recurrente. Muy bien, eso es muy cierto. Y nos dice, realicé una evaluación de riesgos, NEVAR, y lo realicé por inundación pluvial, ¿no? Siendo el más recurrente. ¿Listo? Pero me observaron que lo haga por tsunami porque la institución educativa se encuentra en un distrito cerca a la playa. En este caso, seguro te han recomendado el tema del tsunami por tema preventivo, ¿no? Como tú dices, la institución educativa se encuentra en un distrito cercano a la playa. Entonces, esta evaluación de riesgo seguro o te están recomendando en este caso evaluar también por tsunami o por tsunamis directamente por un tema preventivo, ¿no? Entonces, debe ser por ellas que te han hecho esa observación, ¿no? Bien, entonces, ahora sí vamos a ver, contestando ese temita de ahí, vamos a ver esta evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a ver las disposiciones generales acá, bueno, el ámbito en el que se aplica, pues por ahí
lo quiero revisar un poco, ¿no? Que nos define un poco el tema de los proyectos de infraestructura educativa y cómo contribuyen a la sostenibilidad del soporte educativo público, ¿no? Que es parte fundamental. Aquí nos da las disposiciones generales, algunas definiciones importantes. Por ejemplo, el área de estudio es concebido como el espacio geográfico en el que se genera el servicio y en el que la población accede a dicho servicio, en este caso hablando de infraestructuras de infraestructuras, en este caso educativas, el área de influencia, que es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada, y el control del riesgo, ¿no? Y hay algunos temitas más o conceptos más que por ahí nos pueden servir, ¿no? Para analizar. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo determinamos el área de estudio para la elaboración, en este caso, de la evaluación de riesgos? ¿No? El área de estudio para la evaluación de riesgos por fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana debe ser definida en un diagnóstico del estudio de preinversión o ficha técnica, ¿no? Directamente en este caso lo vamos a tener que definir según el área de influencia y el área de intervención de nuestro proyecto de infraestructura educativa, ¿no? El área de influencia que viene a ser el área que ocupa la población beneficiaria y el área de intervención que es el área de ubicación de la infraestructura educativa y la población beneficiaria, ¿no? Una incluye la infraestructura, el otro solo es la población beneficiaria, ¿no? Luego la evaluación de riesgo en función del peligro. Muy importante acá la escala de trabajo que nos recomiendan cuando realicemos acá evaluaciones de riesgo para proyectos de infraestructura educativa, nos dicen, ¿no? Con escalas mayores o iguales en 1 a 25.000, ¿ya? Entonces vamos a trabajar, se debe trabajar en este caso con esa escala, ¿no? En la evaluación de mapas temáticos debe presentarse en la misma escala de trabajo, ¿no? Todo tipo de evaluación de riesgo siempre deben realizarse en este caso mapas temáticos, ¿ya? Revisión y aprobación. Los informes de evaluación de riesgo deben ser elaborados por el especialista. Bueno, acá información de quiénes deben elaborar el tema de la evaluación de riesgo, ¿no? Disposiciones específicas y acá tenemos un procedimiento para la elaboración del informe sobre todo, ¿no? Y acá más abajo ya vamos a ver directamente el proceso, ¿ya? El proceso en cómo se va a realizar la evaluación de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el flujograma para la determinación del peligro, ¿no? Acá está un poquito, está un poco pixeleado, bueno, eso ya es tema del mismo, de la misma guía, pero acá vamos a ver, ¿no? Primero, la ubicación de la institución educativa, hay que identificar dónde se encuentra nuestra institución educativa, hay que hacer la recopilación, análisis y sistematización de la información de tal manera que al analizar esta información identifiquemos el peligro, ¿no? Lo que nos comentaban ahí en una consulta, el peligro más recurrente que nosotros encontremos en nuestra zona donde se ubica, en este caso, la institución educativa. Luego hay que analizar el parámetro de evaluación y el análisis de la susceptibilidad del terreno. En este caso aquí hay que analizar, como les explicaba, los factores condicionantes y los factores desencadenantes, ¿no? Luego, aquí, combinando parámetros de evaluación y análisis de susceptibilidad, analizando los elementos expuestos, definición del escenario de riesgo y por último, caracterizamos, ¿no? Esto es directamente para el peligro, ¿no? Ahora, los parámetros de evaluación acá, bueno, tenemos acá algunos ejemplos que suelen ser los más recurrentes que se utilizan, ¿no? No son, en este caso, estrictamente lo que debemos utilizar, sino que estos son los más recurrentes que se suelen utilizar para cada uno de los peligros, ¿no? Por ejemplo, acá para movimiento de masa se suele usar este área o volumen, ¿no? Volumen en este caso de material inestable o lo que se calcula como volumen de deslizamiento, por ejemplo, ¿no? Que suele ser el parámetro de evaluación más común o más utilizado en este caso para movimientos de masa. Ahora, los factores condicionantes más comunes y más utilizados en este caso suelen ser la geología, geomorfología y pendientes, ¿no? Esos suelen ser en este caso los factores condicionantes más usados, más comunes, es por eso que nos suelen presentar así en los parámetros, ¿no? Y por último acá, bueno, las precipitaciones, magnitudes de eventos, entre otros, ¿no? Entonces, estos suelen ser los más utilizados o los que más vamos a ver cuando realicemos este tipo de análisis, ¿no?
Luego tenemos el análisis de la vulnerabilidad. Bueno, acá prospectivo, recreación, exposición, ¿no? Es lo que hemos ido analizando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las tres dimensiones. Como ven, bueno, ahí nos comentaba una participante que había revisado, en este caso, evaluaciones de riesgo y que siempre omitían la parte ambiental, pero no es, eso no es, no está en este caso de todo correcto, ¿no? Como ven acá, y como vamos a ver siempre en todos los manuales, la parte ambiental es fundamental y es muy importante para la evaluación de riesgos, ¿no? Siempre que analicemos la vulnerabilidad, nunca hay que dejar de lado el análisis de la dimensión ambiental, ¿no? Acá igual nos da la dimensión ambiental, ¿no? Y acá nos da algunos ejemplos de parámetros que podemos analizar, ¿no? Según cada uno de de nuestras dimensiones. Por ejemplo, para la exposición, nivel educativo que cubrirá, en este caso, la infraestructura, ¿no? La zona del proyecto, el grupo de edades de la comunidad, que suele ser las clásicas, ¿no? El grupo etario, el que se conoce como grupo etario, y capacitación en gestiones de riesgo, por ejemplo, estos de acá de resiliencia, ¿no? Les va a aumentar en este caso o lo que va a hacer que la población pueda pueda manejarse mejor frente a cualquier peligro, ¿no? Igual para el resto de dimensiones en este caso. ¿Listo? Entonces acá igual, ¿no? Tenemos un poco más de definiciones, en los cálculos. Bueno, los cálculos en este caso, todos estos cálculos están basados aquí. Vamos a avanzar a los anexos. Los cálculos, a ver, ya, ya, los cálculos van a estar acá basados en en este manual, ¿ya? Siempre vamos a tener acá lo que viene a ser, eh, o todo tipo de manual, en este caso de evaluación de riesgos, siempre va a estar basado en esto de acá, ¿ya? En estos manuales acá del CENEPRED o este general, donde tenemos lo que es el método multicriterio, ¿no? El método multicriterio que nos ayuda a calcular tanto los valores del peligro, de la vulnerabilidad, y acá tenemos toda una guía, ¿no? De cómo es que se realiza este método multicriterio, por ejemplo, para poder calcular en este caso todos nuestros factores o nuestros pesos ponderados, ¿no? Ya, y entonces, bueno, luego nos toca calcular el riesgo y también siempre es importante acá incluir el tema del control del riesgo, ¿no? Porque no solo nos podemos quedar en la parte de cómo nosotros calculamos el riesgo y qué zonas se encuentran en zonas de mayor o menor riesgo, ¿no? Sino que también hay que siempre acá agregar una parte del control del riesgo, ¿no? En este caso, el costo-efectividad, como dice ahí, ¿no? O lo que nosotros conocemos por lo general en la evaluación de riesgo, lo que se conoce como medidas estructurales y no estructurales, ¿no? En este caso, disminuir los efectos que puedan tener cualquier tipo de fenómeno frente a nuestra infraestructura, en este caso, ¿no? Entonces, un resumen general, un vistazo general de cómo es que se realiza en este caso la evaluación de riesgos según los lineamientos, ¿no? Que nos da el PRONIET en este caso para proyectos de infraestructura educativa. ¿Listo? Entonces, bueno, un vistazo general, como les digo, de todo lo que lo que se realiza en este caso para hacer una evaluación de riesgos para proyectos de infraestructura educativa, ¿no? Si por ahí tienen otra consulta, por ahí la pueden dejar para poder apoyarles. Si no, bueno, estaríamos concluyendo acá el taller del día de hoy, ¿no? Que fue un vistazo general, un poco más teórico de lo que nosotros vamos a realizar para realizar una evaluación de riesgos, ¿no? Bien, entonces si no hay dudas, no hay consultas, ahí hay una consulta justo. David nos dice, ¿no? Así como actualmente hay lineamientos para centros educativos, saneamiento y el manual, ¿habrá más secciones para otros tipos de proyectos? ¿Cómo sería carreteras, comunicaciones? Mira, cuando hay en este caso, sectores, por así decirlo, que no tienen sus propios manuales, hay que adaptarse, ¿no? Según el manual, en este caso del CENEPRED, hay que adaptarlo a cada sector, ¿no? Hay algunos que sí tienen, seguro se va a ir sacando posteriormente,
pero los que no tienen hay que ir adaptándonos, ¿no? Según el manual general en este caso. A ver, Bruno nos dice, no, ingeniero, buenas noches. Una pregunta, el área de intervención es la institución educativa, el área de influencia para colegios es 100 metros, ¿sí? Efectivamente. Y el área de contingencia es el área donde seguiría estudiando los alumnos. Eh, sí, ¿y cuál era tu consulta? A ver, una pregunta. El área de intervención es la institución educativa. Ah, ya, mira, para la evaluación de riesgos, nosotros vamos a tomar el área como vimos ahí en el lineamiento, el área de influencia el área de influencia de infraestructura educativa en este caso, ¿no? Sí he visto que por lo general en los manuales se utiliza estos 100 metros a la redonda, ¿no? O mejor dicho, el área de influencia en este caso de un radio de 100 metros, ¿no? Para nosotros poder en este caso determinar el área en este caso, ¿no? A ver, Wellington nos dice, para un informe de evaluación de infraestructura educativa, ¿sigue el mismo lineamiento? Sí, el lineamiento que hemos visto es para infraestructuras educativas, ¿no? Este del PRONIET es directamente para infraestructuras educativas. Según la 058 nos dice, el área de contingencia debe estar dentro del área de influencia necesariamente. Eh, sí, ¿no? Eso es como el área de influencia directa e indirecta, ¿no? Va a depender mucho de la zona donde tú estés evaluando, sobre todo, ¿no? Ahí ya vas a poder analizar. Pero sí, sí, por lo general siempre suele estar el área de contingencia dentro del área de influencia, ¿no? Em, Bien, entonces estaríamos dejando aquí el taller del día de hoy. Gracias por conectarse, por darse un tiempo para estar aquí en el taller. Tal vez por ahí ya nos estaremos viendo en el curso que empieza la próxima semana para ya abordar con mayor profundidad este tema, ¿no? Ir paso a paso para al final poder obtener, en este caso, nuestra evaluación de riesgo para proyectos de infraestructura educativa. Bien, muchas gracias a todos por su participación, por su presencia el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.